probé tu desempeño en el amor. Me aproveché de que habíamos tomado tanto, te fuiste dejando y te agarré. A pesar de saber que estaba todo mal, lo continuamos hasta juntos terminar. Cuando caímos en lo que estaba pasando, te seguí besando y fui solo tú, no necesito más. Te adoraría lo que dure la eternidad. Debes ser perfecta para, perfecto para mí, mi amor. ¿Cómo fue que de papel cambié? eres mi amiga y ahora eres mi mujer. Debe ser perfectamente, exactamente lo que yo siempre soñé. Solo tú, no necesito más. Te adoraría lo que dure la eternidad. Debes ser perfecta para, perfecto para mí, mi amor. ¿Cómo fue que de papel cambié? eres mi amiga y ahora eres mi mujer. Debe ser perfectamente, exactamente lo que yo siempre soñé. Solo tú, no necesito más. Te adoraría lo que dure la eternidad. Debes ser perfecta para, Perfecto para mí, mi amor. ¿cómo fue que mi papel cambió? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer. Debe ser perfectamente, exactamente lo que yo siempre soñé. Más acércate una vez más, pero no me mientas, dime la verdad. En medio de la tormenta, espere que vuelva y nunca más. Más acércate una vez más, pero no me mientas, dime la verdad. En medio de la tormenta, espere que vuelva y nunca más. Te estoy buscando como loco, estoy esperando a que me tire la señal. Todavía miro tu foto, por si lo de nosotros no se vuelve a dar. Me quedé acá sin darme cuenta, en el ojo de la tormenta. Estoy acá sin darme cuenta, en el ojo de la tormenta. Para entenderte no hay un diccionario, pero leí tus labios. Sé lo que piensas de mí y no lo quiere decir. No tienes día ni horario pa' mí en tu calendario. Quise convencerme que no era así, pero parece que es cierto, que es imposible. No tiene ojo pa' mi pago, yo soy invisible. A veces me arrepiento, pero ¿de qué sirve? Si me dijiste que no hay nada que hacer, mami, yo te esperé como un perro debajo de la lluvia en mis horas. Solo quiero que antes me entierro, me des otra noche a solas. Solo dime si a ti te da igual. Si me quedo, si te voy a buscar. Necesito de tu love y ya no me lo das. Más acércate una vez más, pero no me mientas, dime la verdad. En medio de la tormenta, espere que vuelva y nunca más. Te estoy buscando como loco, estoy esperando a que me tire la señal. Todavía miro tu foto, por si lo de nosotros no se vuelve a dar. Te estoy buscando como loco, estoy esperando a que me tire la señal. Todavía miro tu foto, por si lo de nosotros no se vuelve a dar. Me quedé acá sin darme cuenta, en el ojo de la tormenta. Estoy acá sin darme cuenta, en el ojo de la tormenta. Danza compañera. Espacio de danza para la intervención política. Coordina Laura Rabinovich. Todos los jueves de 18 a 19:30 horas. Bartolomé Mitre 1984. Informes e inscripción danzacompañeraute@gmail.com. Todos los sábados, 14 horas, disfrute
Las otras facetas docentes. Conducen Laura Aguirre y Daniela Álvarez. Por Radio UTE. Aire de escuela. Aquí comienza La Conversación. Un encuentro de voces compañeras en el aire de Radio UTE. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, estamos en nuestro segundo programa de La Conversación acá en la radio de UTE con Eduardo López, como siempre, Blambi en la voz, porque hoy no pudo estar presente, y con un gran invitado, Carlos Monestés, porque hoy el tema va a ser el cordobazo. Carlos es secretario de Derechos Humanos de la CTA Ciudad, y militante, profesor de lengua y literatura, si no me equivoco, entre otras escuelas en el Julio Cortázar. Claro, fue profesor de mi hijo. Es un honor, es un honor. Por la experiencia educativa que tuvimos con Pablo. A Juan también le cambió la... Sí. Después de tiempo la comento. Muy bien. Bueno, Carlos, viviste en Córdoba, viviste el cordobazo, un poco el tema es el cordobazo en primera persona. Después vamos a ir por otras luchas populares, pero arrancamos con el cordobazo. ¿Qué fue el cordobazo? ¿Cómo lo viviste? ¿Cuáles fueron sus causas y cuáles sus consecuencias? Bueno, Edu. Sí, la palabra cordobazo hoy, digamos, tiene un agregado que muchos se emplean para muchas cosas, el sufijo azo, ¿cierto? Claro. Estaba también, pero el cordobazo también inauguró ese sufijo que es como aumentativo. Y creo que cada vez que pasa el tiempo se le buscan más causas, más consecuencias al cordobazo. Es bueno porque hay inmensos puntos de análisis para estudiar. Yo, por ejemplo, me gusta, cuando enfrento al cordobazo, siempre tengo una mirada de pelear, no como peleamos en aquella época, sino contra otras visiones del cordobazo. O sea, que inclusive Garzón Baceda, un abogado laboralista importante de Córdoba, histórico, él dice que hay cosas que él sabe que no va a contar del cordobazo. Porque también se hicieron muchos mitos del cordobazo en la universidad. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la cantidad de muertos. Uh-huh. Por ejemplo, ¿cierto? A ver, podría preguntarle a ustedes, ¿cuántos muertos hay? Si vieron lista de muertos, ¿quiénes son? No. Bueno, si ustedes ven, por ejemplo, en algunos textos, le dan 40 muertos, le dan 30 muertos, se habla de los muertos de cordobazo. Y las listas no están. Casi no hubo muertos en el cordobazo. Bien, esa es una cosa, por ejemplo, de lo que vos preguntabas, Eduardo. Carlos, perdóname, ¿y vos qué participabas? ¿Como trabajador, como estudiante, como...? Sí, ahí participé como estudiante. Me eligieron en esa época, yo estudiaba letra, estaba en el último año, menos mal que estaba en el último año porque así pude terminar, que me faltaba presentar la tesis, porque después la universidad cerró, así que me quedé con este trabajo final, que lo estaba haciendo en una maquinita de esas leteras, Olivetti, iba de casa en casa, de donde podía dormir o buscar, y ahí terminaba de hacer. ¿Sos licenciado tesis. En letras o profesor? Sí, licenciado en letras. Después el profesorado me tocó hacerlo en Capital Federal cuando yo era docente, pero... así que ahí era, ustedes saben que los dirigentes más estudiantiles en esa etapa no eran dirigentes que se elegían en forma
ordenada, sino que a veces los dirigentes duraban 2 o 3 días hasta que viniera otra asamblea, volaba Bustodi y venía otro, había que levantar la mano y bueno, duraba poco tiempo, porque todo eso, ¿por qué era? Porque era una gran ebullición en los pibes, en los estudiantes, y porque también fue una crisis de las viejas organizaciones estudiantiles. Las viejas organizaciones estudiantiles, para el MNR, Partido Comunista, Franja Morada, algo de integralismo, que eran más los peronistas, pero todo eso eclosionó ante tamaña movilización y surgieron muchos grupos independientes, se quedaron como atrás. Como organización, la gente intervino igual. Entonces creo que en esa vida universitaria, la del comedor universitario, sí, eran compañeros que se proponían, que duraban, que a lo mejor podrían durar 2 o 3 días y listo, y venía otro y así. En este aspecto, yo era el representante de la carrera de letras en la coordinadora, porque tampoco había centro de estudiantes. Las coordinadoras superaron a los centros de estudiantes, entonces en cada universidad fluían los pibes, ¿cierto? Y las pibas. Entonces como que tenía esa pequeña responsabilidad que me habrá durado hasta las horas que duró el Cordobazo, porque después ya era otra situación totalmente distinta, ¿cierto? Perdóname, una cosita que vos decías recién del comedor, ¿no? Porque por ahí ahora no se entiende con el tema del WhatsApp, el celular, que todo se organiza todo a través de un celular. En ese momento, en cada lugar había un lugar que era el que generaba esa comunicación, ¿no? Para comunicar algo se hacía en esos lugares. Sí, bien, Susana, porque el estudiantado venía de una represión de la época de Onganía, en el 66, estamos hablando del 69. Y entonces en muchas universidades había paro repetitivo, cierre de universidades, y lo que quedaba como una forma de unión de todos los estudiantes era el comedor universitario, lo que vos decías, Susana, muy bien, y ahí comíamos, almorzábamos y cenábamos, 4 o 5 mil pibes todos los días, y yo siempre en este aspecto, que fui becado porque rendía las materias que tenía que rendir, fui becado 3 años, el Estado argentino pagó la educación. La educación no solamente que nos pagó la comida, o sea, a mí me pagó la comida el pueblo argentino, claro, y a miles de estudiantes que iban a ese comedor, y que además no solamente comíamos, y cómo comíamos, con fruta, todo, con la naranjita que salíamos todo, o la manzana, así que había un colectivo que nos llevaba del centro de Córdoba hasta los universitarios, o sea que yo podía ir al centro de Córdoba, en la plaza Vélez Arfield, un colectivo que iba y traía a los estudiantes, todo eso lo pagaba la universidad de Córdoba, o sea, el Estado Nacional, ¿cierto? Y aunque los militares no lo pudieron sacar, que parte de también analizar otra etapa de Argentina que no fue la del 76, ¿cierto? Todavía había militares que tenían otras, digamos, no estaba desarrollado la concentración del capital al salvaje como está ahora. Entonces ese comedor, como bien nombraste, Susana, era el único elemento de... Como a veces las universidades estaban cerradas, las facultades, había también bastante represión, no se podía estar juntos, pero claro, la comida 2 veces al día hacía que muchos estudiantes íbamos ahí y se hacían populosas asambleas de 1.000, 2.000, 3 alumnos, entre ellos lo recuerdo, déjame acordar al compañero Nena, Mena. Francisco Mena era un gran orador en esas asambleas. Y así todos los compañeros de muchas provincias, porque Córdoba tenía esta característica de los estudiantes que eran del interior, y muchos vivían en pensión, y todos estos compañeros del interior era... Porque la gente que a lo mejor vivía en Córdoba no iba a comer al comedor, pero todo lo que éramos del interior era un lugar de concentración, pero además de experiencia, lo que cada uno en su provincia tenía. Generalmente eran familias pudientes. Bueno, entonces en ese comedor sí fue un elemento importante en nuestra formación y en nuestra información. Y después de esas asambleas, que eran todos los días, había asamblea, cada uno salía a sus facultades a llevar la vida de estudiante. En el caso mío era de literatura. Y el día 28 de mayo justamente tuve una asamblea en el anfiteatro de la Universidad de Córdoba, y ahí decidimos el día 29 cómo organizarnos. Empezó muy temprano esa jornada para nosotros,
bueno, que culminó prácticamente al día siguiente. Pero sí, mi participación fue como estudiante, pero yo un estudiante como había muchos en esa época, que empezamos a ver otros sujetos sociales, que era el obrero, el proletario, el trabajador. Yo en mi caso no tenía mucha idea de qué era eso de un obrero, un trabajador de clase media baja, de Rosario, sin ningún tipo de, digamos, hasta preparación política o lectura política. Te encontrabas en Córdoba, una ciudad que habría que verlo por qué el sujeto histórico apareció muy nítidamente, que era sobre todo mecánico de las grandes fábricas. Eso fue que nos impactó y a los estudiantes empezamos a visualizar en nuestro radar lo que son los trabajadores, ¿cierto? Y había un acontecimiento que lo vivimos muchas veces, que nos impactó, a mí personalmente me impactó mucho, que era que como el comedor estaba cerca del ESMATE, Kaiser estaba cerca, había que ir por un caminito de tierra y después tomar un colectivo, y llegamos a donde llegábamos después. Era una sorpresa para mí, para todos. ¿Dónde era? La puerta de la fábrica. Entonces la puerta de la fábrica salía 2.000, 3.000, 4.000 obreros, todos juntos, todos con los mamelucos. Y uno, claro, estudiante, empezaba a ver eso, ¿y esto qué es? Ese sujeto que uno no veía social apareció en nuestra conciencia, ¿cierto? Con mucha fuerza. No solamente eso, que después nos subíamos a los colectivos, porque había un colectivo en la fábrica que te llevaba al centro, como hay ahora en muchas grandes fábricas, le ponen el colectivo. Nosotros nos subíamos al colectivo. ¿Y qué hacíamos en el colectivo? Dábamos discursos en el colectivo para decirle a los obreros lo que tenían que hacer. O sea, la conciencia proletaria. Los obreros, algunos dormían porque habían entrado a las 6 de la mañana, otros dormían y guiñaban un ojo, miraban y asentían, algunos también asentían. Pero creo que esta experiencia que se reprodujo, yo la verdad que montonazo de veces, y no solamente uno, sino muchos de los... digamos, fue un impacto muy grande, y por un lado, en términos políticos, tiene que ver con la unidad obrero-estudiantil, pero por otro lado, más allá de la parte puntual de la unidad en ese momento, formó en todos nosotros una nueva perspectiva histórica, que fue lo que me pasó a mí, que nos pasó muchísimo, ¿no? De dejar todos nuestros hábitos académicos en un momento dado, terminar la universidad, sacarse el hábito académico y ponerse el hábito del overol. Exacto. Cosa que pasó en muchos lados del país, que fue, o sea, el poder de las masas, del movimiento, el poder de los trabajadores, que son capaces de ganar a todo. Funcionando bien son capaces de ganar, en donde ya la existencia no determina la conciencia, sino que la conciencia que uno adquiere va determinando tu vida, ¿cierto? En términos clásicos vos adquirís conciencia a través de una existencia, que es lo que dice el marxismo, por ejemplo, los trabajadores, ser consciente de tu existencia. Pero a veces se da, cuando la fuerza es muy potente de los trabajadores, se da que uno primero es ganado por la conciencia y después lleva la militancia, o sea, una existencia. ¿Se entiende lo que digo? Más o menos. Más o menos. Pero bueno, eso fue el fenómeno de estudiante, también que preguntaba Eduardo lo que hacía, bueno, vivir todas esas cosas, esas experiencias. Y ahora que les comento, ya está, porque me embalé un poco con este tema, muy interesante, que muchos de los pibes que, digamos, en el 68, antes del Cordobazo, nosotros, los estudiantes, entramos a trabajar, estando los militares, en el 68, en la Municipalidad de Córdoba, siendo zorros grises. O sea que había los zorros grises de Córdoba, los viejos zorros grises que iban al mercado central, venían algún queso por aquí, ¿cierto? O sea, chiste. Entonces dijeron, vamos a poner pibes buenos, lindos, estudiantes, cultos, derechos, honestos. Entonces tomaron muchos estudiantes, entre otros nosotros, y te digo que eran una base de movimientos políticos. En Córdoba pasó por la zorrería, como decíamos nosotros. Por ejemplo, el MLN, yo estaba en el Movimiento de Liberación Nacional en esa época, y otros compañeros de izquierda fueron zorros grises, porque
el que era director de tránsito había estado en Estados Unidos, se le había ocurrido normalizar el tránsito en Córdoba. Bueno, y ahí tuve mi primer despido, si se quiere, ya en el año 68, pero ya no como estudiante, sino como trabajador, por oponernos, los pibes de esa época, el día que vinieron los militares a ponernos el uniforme militar para salir a la calle. Entonces nos rebelamos, todos, los que era la zorrería, los zorros, me eligieron a mí y a otro como delegados para ir a hablar al intendente. Por supuesto que nos recibieron muy bien, del, qué sé yo, asesor o jefe de gobierno o ministro, no sé cómo era, Fey. Y claro, al día siguiente nos volvimos, estaba la asamblea esperando, no, le dijeron, muchachos, esto está muy bien, ahora parece que el uniforme lo vamos a rechazar y nos van a dar bolilla. Al día siguiente estábamos muy contentos de ir a hacer esta gestión en la Municipalidad de Córdoba, y al día siguiente no encontraba mi ficha para marcar, como se marca ahora. Inocente, la buscaba y la ficha, claro, estaba despedido, ¿cierto? Y fue... Claro, y fue un paro muy grande que hubo en Córdoba en el año septiembre del 68 por nuestra reincorporación, y terminamos 56 zorros grises chicos exonerados de la Municipalidad de Córdoba. Pero esto digo para ver el clima previo al Córdoba. Sí, todo lo que pasa. Lo que ya hasta huelga los zorros grises, que los autos quedaron ahí como si acá hubieran un paro. Pero bueno, entonces ahí un poquito el sindicalismo se nos presentó como una opción muy atrayente para estos pibes, que esta experiencia que te contaba, y la función de los dirigentes sindicales, de la burocracia que uno no conocía, que nos fueron atando con una cancha tan grande de que cada día tomaban uno, que mañana vení, y así nos fueron llevando hasta que el conflicto, como sabemos, expiró con una derrota total, ¿cierto? Pero bueno, esto es lo que quería contar sobre cómo empecé yo en el Cordobazo, porque estaba ahí en el Cordobazo. Y los trabajadores, pienso que yo tengo una deuda eterna con Córdoba y con los trabajadores de Córdoba y con la Secretaría de Córdoba, porque a mí me cambió la vida, me cambió la forma de pensar. Y en la fábrica se aprende de todo, o sea, hasta aprender yo no tenía experiencia en mi casa, no conocía lo que era un martillo, una tenaza, no tenía la parte manual, y ahí pude entender todo durante 7 años, hasta el año 77, en esa planta grande de Córdoba. Bueno, me enseñaron todos los compañeros, y bueno, así que yo siempre le estoy agradecido de esa experiencia con la clase obrera, ¿cierto? Claro, aparte había como en ese momento como una brecha muy grande entre el estudiantado y el obrero, ¿no? Como vos decías antes, era como algo lejano. Y ahí empezó la consigna obreros y estudiantes unidos adelante. Unidos adelante. Claro, fueron las primeras, ¿no? Las primeras salidas de todos juntos, por los 60, por ahí. Sí, exactamente. En septiembre del 66, el golpe de Onganía, matan a un estudiante que es Santiago Pampillón. Ay, sí. El septiembre del 66 nosotros estábamos en un cine que estaba a una cuadra del centro, salimos todos corriendo del cine y al chico le pegan un tiro atrás, y Santiago Pampillón era obrero y estudiante, porque era estudiante de la tecnológica y era trabajador de la parte técnica de Kaiser. O sea que Pampillón agonizó 8 días sin morir en Córdoba. O sea, eso imagínense ustedes lo que fue en la población, ¿cierto? Fue una permanente vigilia. Y a partir de ahí salieron muchas agrupaciones, agrupación Pampillón, Santiago Pampillón, ¿cierto? Creo que algunas, no sé si en Buenos Aires hasta llegaron algunas. Sí. Y yo pienso que la muerte el asesinato de Pampillón, que cumplía las dos funciones, fue importante para lo que vos decís, Susana, de esta. Y después los dirigentes sindicales, entre ellos Tosco. Tosco tenía un vínculo muy bueno con los estudiantes. Yo lo he escuchado muchas veces, que era un gusto escucharlo a él. Tenía una autoridad muy grande, y creo que él incorporó al resto de la CGT el sector estudiantil. Y además los estudiantes estábamos terriblemente castigados porque no se podía, no iba a haber ninguna manifestación, 3 o 4 compañeros en la calle ya te reprimían. O sea que
Sí, se adquirió mucha conciencia y después muchos sindicatos, la CGT, colaboraban porque, me acuerdo del sindicato de la madera, con los populares, porque ¿qué pasó con los estudiantes? Que todos los años se tomaba el barrio Clínica. El barrio Clínica es un barrio donde está el Hospital Clínica, que generalmente los que estudian medicina van a esas pensiones. Hay pensiones, Manzana con muchas pensiones, mucho con gente del interior. Entonces, todos los años para el aniversario de Pampillón, sea el 67, el 68, que era para septiembre, el barrio se cercaba con alambre, algunos electrificados, y se tomaba el barrio. Y toda, no sé cuándo serían 10 por 10 las cuadras, un poquito más, el barrio Clínica, y todo ese tiempo en ese radio de Manzana era una pelea con la policía de los techos, con todo, ¿cierto? Hasta que terminaba siempre con 500, 600 arrestados, una policía que no tenía nada que ver con lo que vino después. O sea que sí, eso de Unidos, Obreros Estudiantes Unidos Adelante, sí, fue una característica del cordobazo. Algo personal, ¿por qué fuiste a Córdoba? ¿Cuántos años estuviste? ¿Tonada cordobesa no tenés? No, tonada cordobesa no tengo. La podés hacer, pero no la tenés. Sí, una vez me preguntaste, te respondí en cordobés. ¿Por qué fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Cómo es tu estadía? ¿Fuiste por militancia? ¿Fuiste a estudiar? No ¿Fuiste a tenía estudiar idea. y militaste? Claro, fui a estudiar. ¿Viniste transformado? Sí, vine transformado. Epifanía, digamos, ¿qué te transformó? ¿Epifanía qué? ¿Qué fue lo que te transformó? De un tipo que va a estudiar, sí, bueno, yo vengo a estudiar, a un tipo militante como sos. Claro. ¿Qué te transformó? Indudablemente algo dejaste entrever, que fue esos comedores, esos micros, esa unidad, ver a los laburantes, eso que contás, que te subías al micro y ellos estaban cansados. Pero indudablemente fue un estudiante a Córdoba y volvió un militante. Claro, bueno, con Susana estábamos hablando de eso. Yo creo que nos pegó a la mayoría de los compañeros. Lo raro era no militar. Claro. Cierto, era como una cosa, hoy hablamos, esa época en que todos estábamos comprometidos, y más los que éramos del interior, porque el que era de Córdoba, bueno, tenía su vida cordobesa, pero los que veníamos de afuera, donde tenía que pagar alquiler, tenía que comer, tenía que rendir. Era natural militar. Claro. Era exactamente, era muy común que el que venía de afuera se te asociaba y militaba. Además con las pensiones, y empezaron las grandes lecturas. Claro, la época de los 60. Exactamente, era una época así, cierto que... El Mayo francés. Exactamente, todo eso. Esos estudiantes de literatura. Todo. Casi que si no sos militante. No, nada, era segregado, no, en serio, era con amor, lo digo. Claro. Era como nabo de otro planeta, ¿cierto? No, esa pasión se dio porque también lo que vos preguntás, Eduardo, sí tiene que ver, y además porque... Perdón que mezclo muchos temas, pero bueno, son momentos. Que también tiene que ver con que se quiebra cierta política del PC. Se quiebra porque todo lo de Guevara, que estamos hablando con Susana recién ahora. Hoy es el aniversario del nacimiento del Che. Vamos a poner 96 años. 96 años, año 67, Guevara. O sea, yo llegué a Córdoba en el 66. Claro. ¿No? En el 67 ya me estrené con el comedor. Entonces creo que estamos hablando, bueno, de cómo era el estado de los cordobeses, y ahí también hay cambio en las lecturas, porque digamos, había una época en la década del 60, digamos, la izquierda hegemonizó más el Partido Comunista, con respeto y con amor, decimos todo. Pero después, parte de lo que es Cuba, no sé si ustedes se acuerdan, sobre Cuba había el Partido Comunista, sí, por ahí, había algunas dudas, ¿cierto? Pero llegó un momento en que muchos compañeros que eran así de una formación tradicional, de izquierda, socialista, comunista, donde la lectura era la mayoría los textos y las editoriales que tenían el Partido Comunista, el Partido Socialista, hubo un momento que eso se empieza a quebrar, ¿cierto? Entonces empiezan a llegar a la Argentina otros textos de otros procesos mundiales.
Entonces, sea de Cuba, sea de Argelia, sea de Vietnam, sean de otros lugares que no eran estrictamente de lo tradicional del Partido Comunista. Y acá en Buenos Aires hubo un señor y una editorial, La Rosa Blindada, no sé si ustedes le escucharon nombrar, sí. que también, gente que venía del PC, que empiece a publicar toda esa literatura que vos decías, Eduardo. Que vino también con el Mayo francés, o sea que acá desembarcó toda una literatura que para nosotros no la conocíamos antes, bueno, con lo de Mao Zedong, el libro rojo de Mao, las verdades, el libro acerca de las contradicciones, después los libros que se hacían acá, o sea que fue una implosión de nuevas lecturas, claro, y los pibes en todo eso, viste, navegábamos con tanta lucha, así que fue una cosa masiva, pero yo fui a Córdoba por el tema de las materias, porque cuando yo estudiaba en Rosario, tenía que hacer las materias clásicas, latín y griego, y en Córdoba podía elegir, pues estaban las letras clásicas, que eran 4 en Córdoba, estaban las letras clásicas y las letras modernas. Se podía zafar de estudiar latín y griego, que eran 5 latines y 5 griegos. Por eso fuiste. Por eso fui. Entonces estaba con mi mujercita en ese momento, de 20 años, y fuimos los dos, fuimos grandes compañeros de estudio, nos ayudamos mucho los dos hasta terminar. ¿La misma carrera hacían? La misma carrera, cursamos en el aula o en el comedor juntos. Fue a nivel estudiantil un gran apoyo, si no hubiera sido más difícil, ¿cierto? Inclusive los roles cuando vos estudiás, ¿viste? El rol de uno, el rol de otro, y en la biblioteca tener los apuntes, conversar, estudiar. Eso nos permitió recibirnos rápido, ¿cierto? Claro. Así que me fui a Córdoba por eso y me encontré con el otro panorama muy lo que estamos descubriendo acá. Vamos a un corte. Vamos a un corte, hay unas canciones más o menos alusivas al tema y cambiamos el mate y un texto también hay. ¿No? En la segunda parte, me parece. Bueno, perfecto. En la segunda parte vamos con la canción. Gracias. Por la larga avenida de la histórica Córdoba, cazadores de pájaros de muy triste memoria han enjaulado al pájaro de la paz y el salario, lo llevaron al sur. Presidiario, pero lo que no saben los que enjaulan los pájaros, que su canto no es llanto, es campana del alma, que su canto es zorzal. Su canto es quetzal, muere y renace al alba. Qué tristeza tendrán los que enjaulan los pájaros, qué amargura tendrán para enjaular el canto. Quizás odien sus hijos, quizás no tengan padres, quizás odien las flores y el perfume del aire. Por la larga avenida viene un pueblo de pájaros, un ejército blanco con fusiles de árboles. El quetzal general con
capitán de los pájaros. Traen la primavera en un mundo de cantos, traen la libertad y el amor de los pájaros. ¡Qué tristeza tendrán! ¡Qué tristeza tendrán! ¡Qué tristeza tendrán los que enjaulan los pájaros! ¡Los pájaros! ¡Los pájaros! Secretaría de Jubilación y Previsional. Lunes, miércoles y viernes, de 15 a 18:30 horas. Solicitar turno a previsional@ute.org.ar. Radio UTE construye patria. Seguinos en Instagram, Facebook y Twitter como Radio UTE y conoce nuestra programación. La Secretaría de Acción Social tiene estos beneficios para vos. 20% de descuento en pasajes de micros todo el año. San Clemente, Las Toninas, Santa Teresita, Mar del Tuyú, San Bernardo, Mar de Ajó, Pinamar, Villa Gesell, Mar del Plata, Santa Clara del Mar, Corrientes, Tucumán, Santiago del Estero y Chaco. Consultas a turismo@ute.org.ar. Este sábado 15 de junio vuelve la Feria Artesanal Docente en Plaza Boedo, Carlos Calvo 3300, de 11 a 16 horas. Te esperamos. Estás escuchando La Conversación. Reflexiones e historias con sus protagonistas.
Bueno, Carlos, nuevamente, ahora te vamos a pedir en tu faceta ya no de cordobés por adopción o militante estudiantil o gremial, sino como licenciado en literatura, profe, que armonices esas artes, de la militancia, la literatura, y nos deleites como lo has hecho con tus alumnos y alumnas en la escuela. Te comento, yo tuve un profe de literatura en el Mariano Acosta, Ayabar, que la primera clase vino y se puso a leer un texto en francés, era del Mariano Acosta. Y no me olvido más. Es indudablemente la literatura marca. Llegó, era medio raro, era la época de la dictadura, y empezó a leer en francés poesía. Y nosotros tirábamos tiza, hacíamos libros. Y sí. Y termina a los 40 minutos, termina la poesía. Él tenía planificado que la poesía terminaba a los 40 minutos y un silencio total, sin decir su nombre. No me olvido más, la primera clase. Bueno, y la experiencia, los testimonios de los estudiantes y de tus compañeros nos dicen que aparte de militante ha sido un gran profe, así que adelante. Eso, Edu, lo más importante por la relación humana. Sí, la verdad que fueron muchos momentos felices en la docencia, re felices. Ir por lo institucional y por el borde, como dijo la señorita compañera que estaba acá el otro día, hablaba de la educación, el borde y también lo institucional, las dos cosas. Así que las dos cosas, mucha felicidad. Y bueno, vamos a tratar de leer un poco de este libro, El Cordobazo. Gracias. Y ¿De quién es el libro? No, el libro es mío. Ah, bueno, doblemente. El libro, bien. Tiene 2 ediciones, pero yo escribo los libros con siempre no es un relatos propios, sino que está hecho con un formato de una noticia periodística, que a veces son de cualquier diario, La Prensa, La Nación, El Córdoba en aquellos momentos. Entonces siempre el libro las razones están hechas en base a una realidad y con una noticia periodística que es la que encabeza cada capítulo, para que no nos vayamos a hablar cualquier cosa. Entonces lo que les voy a leer acá, separé algunas partes, pero bueno, se me ocurrió por la primera, que se llama La Fábrica, que fue lo que hablamos recién. La compañera, mientras tomás el mate, la compañera es Blanca Viviana Fernández, Blambi, la que hiciste alusión, una compañera bibliotecaria, militante, excelente compañera, que hoy no pudo venir por una situación personal, pero que seguramente luego va a escuchar el programa, y a quien le mandamos un gran saludo. Un beso grande. Sí, bueno, igualmente, un abrazo, compañera. Y lo que dijiste del borde ayer, de andar por los bordes, claro, es una realidad educativa esa, así que me refería a eso. Ah, muy bien. De andar por los bordes, creo que lo nombró ayer, ¿no? Sí. Y bueno, esto es de La Fábrica, lo que hablaba recién, que me impactó mucho, lo que es parar una fábrica. ¿Qué es parar una fábrica? Parar una industria. Porque lo que en Córdoba hay, no tanto los talleres, hay un proceso cuando pasa de taller a industria, es una complejidad más grande, ahí es una tarea en serie, ¿no? Talleres hay muchos, pero industria ya requiere otra estructura y también otros delegados, pues está el delegado de sección, ¿cierto? Entonces se va conformando en el trabajo en serie también una acción en serie de los trabajadores, como corresponde, ¿cierto? Entonces este libro tiene varios capítulos y en este caso en El Cordobazo empieza por los estudiantes, después sigue por la fábrica, después sigue por los barrios. Bueno, voy a leer el de la fábrica, con un estilo a veces entrecortado. Y acá viene primero la noticia periodística, para que nos pongamos en ese lugar, habitemos ese lugar, del diario Los Principios, que es el 31 de mayo, que dice: eran las 10:30 cuando los empleados de ICA Renault, mecánicos y algunos administrativos, se constituyeron en columna para iniciar la marcha que debía trasladarse hacia el centro de la ciudad.
La columna humana estaba integrada además por personas del sexo femenino. Se manifestaba en perfecto orden. Esto es la parte donde uno toma para después relatar. No hay silencio más maravilloso que el que sucede al apagar al unísono las máquinas en medio del trajín de la ensordecedora línea de montaje. Paralizar la producción. Los tentáculos de la dictadura militar que aspiran a llegar a todos los rincones de la sociedad empiezan a ser cortados en sus extremidades por el parar de las máquinas. El cuerpo del pulpo no es lo mismo, acusa recibo. La sacrosanta producción se revela, no puede dominar la mente de quien la realiza. Mañana del 29, paralizar la producción, reconocerse en una acción, sentir la fuerza de esa acción entrañable en el raro, inesperado, incómodo silencio de la fábrica muda. En la quietud aparece lo segundo maravilloso, la voz. El pesado vacío que origina el silencio cae sobre las personas, crea la reflexión y la palabra sobreviene. La voz, libre de la maraña de estruendos, golpes, chirridos, empieza a volar libre. Los sonidos estridentes, febriles e irritantes dejan su lugar al habla. Saludar, tararear en voz alta, hablar en corrillo, gritar para animarse, escuchar al que dice, polemizar, encender la radio, paralizar la producción. Un poder dentro de otro poder. La barricada es el espacio exterior. Cortar la producción es la barricada en el espacio interior. 10 de la mañana, selva de humos, golpes, virutas, acerrín, balancines, herramientas, vapor, prensas, cables, la mano que baja la palanca. La que lo hace primero, la que espera que otros lo hagan, organización gremial. Comisión interna, delegados. Es la otra organización que se legitima en la acción de negar la organización de la producción. El poder de la producción, el poder de negarla. Un poder dentro de un poder contrario. La máquina se interpone entre dos clases y queda en menos del campo de batalla. ¿Quién dirige sus dóciles y coloridos botones? La electricidad que llega a la máquina corre o se interrumpe. Corre o se interrumpe por los caños de la caldera de gasoil y el vapor que hacen girar los engranajes. No son lindas palabras, relaciones de fuerza. Bueno, esto sería como el comienzo, el comienzo, ¿no? Qué hermoso. Y después... ¡Qué bárbaro! Hermoso. El paro. Literatura con conciencia de Sí, clases, eso. totalmente. Claro, y Esas después vamos a ver descripciones. el segundo Mamma que mía. se me ocurrió, que era, esto era el comienzo del Cordobazo, entonces el Claro. segundo es el banquete del cual participé. Ah, Vamos a ver cómo era el banquete. Ahí nombra a las compañeras mujeres, ¿viste? Ah, Sí, está sí, Lucía y bien, Marilú. bien. Vamos a ver. También, ahora. bueno. Vamos, sí, ahí. vamos, el banquete, bueno, primero la noticia periodística, porque todo esto Claro, parte siempre de la una realidad. noticia y después Carlos. Sí. Después de las 14 horas, un grupo de manifestantes que se desplazaba por la cañada penetró en las instalaciones recreativas del casino de suboficiales. Los 2 soldados de custodia huyeron, desconociéndose el paradero de las armas. Los principios 30 de mayo del 69. Deambular en busca, buscar algo donde entrar, pasar del espacio urbano ocupado al espacio interior del enemigo, deambular en busca de. El pequeño centro recreativo del casino de suboficiales queda en la cañada, casi esquina de San Juan. Hay una cancha de básquet perfectamente demarcada, pista de baile, salón de fiesta. Un sólido portón enrejado se interpone entre el predio y la calle, el hombro y la verja. A las 14 horas, un hombro inclinado se apoyó en la verja de la puerta de entrada. Empujar.
las dos hojas de la puerta unidas por pesadas cadenas con eslabones casi del tamaño del puño cerrado de una mujer. Lucía y Marilú, con sus frágiles cuerpos, se sumaron a la presión sobre las puertas y en un abrir y cerrar de ojos, otros 20 cuerpos se arrimaron al movimiento de vaivén. Fuerza, movimiento de vaivén, hombros inclinados hacia el mismo lado, movimiento de vaivén. Lucía y Marilú son pequeñas en el centro del grupo. Qué bueno. Movimiento acompasado. Dicen que hay que poner el hombro. Los manifestantes ponen el hombro y sudan la frente con la paga de entrar a un reducto del enemigo. Movimiento rítmico. Los candados ceden. Las cadenas, como pesados brazos exánimes, vivorean y caen sobre su peso. Los soldados de custodia, vestidos de uniforme verde oliva de combate, huyen azorado, aturdimiento. Cruzan la cancha de básquet y se refugian en los baños traseros. Entramos. Y ahora, como... Y empezó el cordobazo. No, sí. Y ahora, ahora una cosa, lo que hicimos adentro. Claro. Lo que hicimos adentro. Bueno. Qué bueno, me encantó esa descripción. Los estabas viendo, ¿viste? Vamos. Esto lo dice la prensa. Una de las consignas de la revuelta fue romper, pero no robar. Se vio así como algunos manifestantes que se apropiaban de objetos eran duramente inculpados por sus compañeros, como corresponde. Entonces, ¿esto cómo lo desarrollamos? En el espacioso salón de fiesta, los caballetes sostienen larga mesa forrada en el papel blanco de envolver, porque era el 29 de mayo. Estaban estos lugares preparados para el banquete. Claro, y ahora porque después, era el Día del Ejército. Era el Día del Ejército. Claro, el Día del Ejército. Entramos ahí. Sobre el inmaculado color, hileras de platos, cubiertos y vasos. A cada 2 metros de la extensa mesa, pequeños floreros con pálidas rosas y fríos claveles de plástico. Al fondo del salón, la enorme Siam de 8 puertas semeja un pródigo y cálido vientre. Comida, gritos, manos sobre los picaportes, bocanadas de frío, comida, la comida del 29. Ristras de chorizos y achuras, embutidos que penden de ganchos, bandeja de mollejas, tiras de asado, jarras con ensalada de fruta, bandejas con lívidas cebollas, frescas lechugas y brillantes tomates, postres, cilíndricos envases de dulces, cajones de manzanas y naranja, fuentes con crema, postres enlatados. Las manos y los ojos buscan. Más allá del mostrador, caja de vinos, whisky. Los 2 soldaditos seguían encerrados en el baño. Estaban bien, porque nadie se ocupaba de ellos. Primer segundo, heladera vacía. 30 segundos, la pesada Siam se empieza a mover y cuán transportada por una alfombra mágica, atraviesa el salón de fiesta, sale a la vía pública, cruza la calle y se queda un rato oscilando cual inocente juego infantil sobre el muro de piedra de la cañada. Y es el río que pasaba. Claro, Canalizada a cielo abierto entre 2 grandes muros, la cañada mana su hilo de agua, corre el hilo de agua imperceptible, arrastra hojas marrones del otoño, lame indiferente ese lecho de cemento y refleja los esqueléticos manojos de nervios que semejan las otoñales ramas de los jacarandáes. El agua de la cañada atraviesa pobreza y privación de barrio Bellavista, Ferrer. El agua deambula por los dasales, toca los basurales ateridos y humeantes del invierno, roe descascarados muros, deja desechos. El fango de las orillas embarra pies y transita hasta viviendas de material sin terminar o de adobe de chapa. El agua de la cañada, el 29 no vino sola, trajo toda su gente y la depositó frente al club de suboficiales. Día del Ejército, banquete, mana el agua indetenible de la cañada. En su espejo de agua marrón hace su encuadre la oscilación de la enorme heladera Siam, allá arriba sobre el muro. Una ceremonia de goce, una ceremonia de juego y venganza. La oscilación cada vez más profunda.
una ceremonia que se estira en el tiempo para retener el momento de la caída del símbolo y del ícono del banquete, 29 de mayo, Día del Ejército Argentino. Tiramos la heladera. Claro. Como un ave ciega que aletea por última vez, la puerta se abre en plena caída después del empujón final. A la CIAM le siguen sillas, ventiladores de pie. Siguen. En fila india cada manifestante lleva algo, manteles, tablones, platos, cacerolas del cuartel, sonoras cucharas, espumadera. Siguen el vuelo raudo de la CIAM. Satisfacción. Llevar un ventilador de pie por sobre la cabeza cual improvisado levantamiento de pesa y arrojarlo suavemente a la cañada. Los platos atraviesan la calle, satisfacción. Como boleadora, una tira de asado surca el aire, desvalijar. Los objetos corren de mano en mano, arrojar todo. Mesas, cocinas, tocadiscos, rastrillos, asadas y palas, herramienta de jardín, bolsa de dormir, carpa de campaña pulcramente doblada, armarios guardarropa, lámpara de pie, sartenes, piscera, estantes de madera, sostén de añejos vinos enfundado en pajarrafia. Todo sigue el camino de la cañada, sin que nadie viera el rostro de nadie. Concentración, sin tiempo para hablar, silencio. Se entró un santuario. ¿Vendrán a defenderlo? Satisfacción. Lucía y Marilú, reconcentrada, dan el empujón final a los objetos que la gente deposita sobre el muro de la cañada, y el agua que baja de los barrios pobres, la sucia agua de los basurales, se encontró con los objetos arrancados al poder, que hacen de improvisado dique de contención, y en su ineluctable pasión de avanzar el agua los penetró, los rodeó y siguió su camino. Bueno, ya está. Qué bueno. Wow. Qué Wow. buena. Bueno, mira. Heráclito es eso, ¿eh? Gracias, no para Vamos, a ver el libro, mostrame la tapa. Este es este que... Córdoba. Pásamelo. No, pero este después se editó y El ahora Cordobazo, se agotó. un general desarmado, Carlos Monestés. Porque acá está el tema militar después, es un tema, es este, después se editó así, ¿ves? Este es el último que tengo, Este es el mismo. y es el mismo libro. General desarmado. Carlos Monet, segunda edición. ¿Por qué un general desarmado? Para contar. Algo hablamos con Susana recién, porque ahí se quiebra la doctrina de seguridad nacional. ¿A qué general te referís? ¿Sabés quién fue el general que tiene que reprimir Córdoba, entre comillas? El que puso Campo era como comandante en jefe. ¿Te acordás el nombre? Sí, como no, Carcaño. Ustedes no se acuerdan. No me acordaba. Hay que hacerle hablar de Carcaño, claro. El que hizo el operativo Rego. Carcaño. hizo Mirá el vos. Carcaño. Es el que, por eso las contradicciones, en los Sí. procesos en zigzag. Después de lo de ayer, la ley base de contradicciones, sabemos bastante. ¿Viste? Todo eso. Que 3 senadores del pejotismo dieron quórum o facilitaron la votación. Sí, sí. Esto un poco más extremo, por supuesto, lo del Cordobazo, vamos a decir. Sí. Sí, el tema militar es otro tema, pero el que, mientras ocurría todo esto que estamos contando ahora, Lanusse estaba Ongaría, que era presidente, pero Lanusse era comandante jefe del ejército. Ya estaban en contra, ¿cierto? Vos dijiste algo que me llamó la atención. Para ir a avanzar un poquito más tenemos poco tiempo. Quiero contar lo de Pablo. Sí. Bueno, entonces avancemos con lo de Pablo, porque Bien. veo que tenemos 10 minutos nada más. Bueno, no, yo quería hablar de, toda la parte pedagógica, pero quería contar de Pablo, como muchas experiencias que hicimos en la escuela, en el Cortázar. La verdad que fue una experiencia hermosa, y estando Susana acá también quería compartir. Lees hermoso, Carlos, la verdad. Nunca te había escuchado leer, lees hermoso. Sí. Escribe hermoso. Nos sentimos Bueno, un qué poco suerte, qué estudiantes. suerte pero- que estoy con ustedes y me puedo comunicar con ustedes. Valoro tanto a la UTE, a los compañeros, Susana, un valor inmenso, lo digo siempre.
valen mucho y yo la verdad que me siento muy bien con ustedes. Este es mi momento, ¿cierto? Por supuesto. Tendrá, yo lo quiero ver a Eduardo en su momento, hablar de, y también la quiero ver a Susana en su momento. Vamos a hacer un Expresarse. programa con Susana Te das cuenta que hacer un y programa Elisauro. porque exactamente. Ahora Yo vos. hablamos un poquito con Susana de esto, ¿no? Y Eduardo también. Bueno, gracias. Tenemos que toda una trayectoria muy interesante, pero me gustaría verlos a ustedes en este rol que me toca a mí. Ustedes también tendrán mucho, ¿cierto? Pero lo de Pablo, bueno, sí, Pablo estaba en 5º año en la escuela Cortázar. No sé si era 5º, 3º, 5º, 4º, ya se recibían los chicos. Daba la calle el aula ese 5º año. A mí siempre con los chicos de 5º me gustó un poco lo que decía Eduardo, de ese profesor que leyó en francés, pero cómo se avanza, cómo se pueda, por aquí, por allá, ¿viste? A veces, ¿viste? Como vos decís, lo silba, después hace el silencio. Claro, porque está todo eso está en el mismo paquete. Sí. Todo bien así. Hay que estar, el docente tiene que ir. Y bueno, eran así las clases, pero un día se me ocurrió, porque yo también se me ocurrían cosas en el momento, como habló Susana, vos también te habrá pasado que en el momento crea cosas. Claro, y porque ¿viste? da la situación, da para Da, eso. da que se viene, que no podés planificar estrictamente. Entonces ahí se dio una oportunidad de que cada chico, que se me ocurrió, bueno, que había que leer. Traje yo los textos ahí, o le dije antes que habían que leyeran cartas de súper famosos, grandes famosos a sus padres. Había 3. Había la carta de Marx, el Marx de 18 años a su papá. ¿De Carlos Marx? De Carlos Marx. A su papá de 18 años, te digo, muy interesante sobre... Pide permiso para casarse porque ya él se fue a estudiar, no sé qué universidad era. Y le cuenta al padre todo lo que había estudiado a los 18 años. No te imaginas, no terminaba toda la filosofía, todo. Y problemas con Jenny, que era su novia, pidiendo, bueno, 18. El padre a Kafka, imagínense, el padre, Kafka es su papá. Claro. Lo conocen a Kafka, este escritor. El papá era un tipo muy poderoso empresarial de ahí de Praga, Checoslovaquia, y tenía más guita que los ladrones. Y imagínense Kafka con ese padre, ¿cierto? Era donde, ¿por qué? Me acuerdo que decía, ¿por qué, padre, me dices que yo te tengo miedo? ¿No? Kafka, un tipo totalmente imperceptible, no tenía... Ustedes saben cómo es su vida escondida, ¿no? Y el padre era un poderoso, omnipotente. Y el tercero era, bueno, creo que era Proust también, que era un escritor francés, En busca del tipo perdido. Entonces los chicos leyeron las cartas a estos grandes personajes de la historia, de sus hijos, de 17, 18, 19 años, más no tenía. Entonces yo después le dije, bueno, ¿por qué ustedes no le escriben a los pibes, a los alumnos, escriben una carta a su padre? Cada uno de ustedes. Y traten de decirle a su papá, traten de decirle lo que ustedes hayan pensado que nunca le podrían decir. O sea, no le escriben una carta formal, es bravo esto. Sino saquen de ustedes aquellos que quisieran decirle aunque no pueden. Muéstrense cómo son a sus padres. Bueno, y quedó más o menos ahí a la clase siguiente. Bueno, porque yo era mucho de leer, compartir, a veces que sí, que no, que todo esto se daba. A la clase siguiente se dio el hecho de que tenían que leer los chicos. Bueno, creo que uno de los primeros, ¿quién lee? Pablo, por Dios. Una carta a su papá. Esa carta, Dios mío. Esa carta. Espera que yo me emociono un poquito. Sí, yo también. Bueno, te imaginas que lloramos todos a su papá desaparecido. Y fue la primera vez Es la primera vez que pudo en una pudo clase. decir a todos. En una clase de literatura, en esa carta al padre, él pudo hablar de su papá desaparecido. Bueno, te imaginas que yo lloraba, hagamos esfuerzo ahora. Y todos los pibes lloraban. Así que fue una conmoción. Y bueno, nada. Después siguieron leyendo cartas. Quizás de esto a lo mejor Pablo no se acuerda. Yo tampoco la carta, creo que... no. Me gustaría leerla, Susana, Sí, otra vez la carta. Es más, te digo, Juan Pablo hizo una película de su papá, o sea, un documental, ¿no? Que se llama Arqueología de la Memoria, donde construye a su papá
con comentarios de compañeros, anécdotas, ¿no? Y termina la película con el padre, encontró de un noticiero de Canal 9 de esa época, el padre, que militaba en los inquilinatos, tomando un inquilinato y hablando, agitando. Decía, si Evita viviera no habría ratoneras. Dice, qué bueno. Bueno, y en ese documental él lee esa carta. Yo la tengo, yo te la mando, hoy mismo te la mando. Mándamela o sacar una foto. Es conmovedora porque el pibe, le ¿viste? dice que cuando él se muera van a poder... no la tienes que haber traído hoy acá. Pero y le vamos a traer la próxima. La vamos a traer. A leerle esa carta. Sí, es muy hermosa. Vamos a tener todo el tiempo para jugar y joder todo lo que querramos. No, es muy... Sí. ¿Eso le dice? Sí, porque le dice, yo no te conocí, vos tampoco a mí, pero, viste, es muy fuerte la carta. Y muy fuerte que la haya escrito, porque él no quería en ese momento hablar de eso. Claro. Decía, me van a decir que soy un boludo. Eso decía él. Digo, no quería que sepan que no tenía papá, que su papá estaba desaparecido. Sí. Lo puedo decir, fue Pablo. Como, bueno, porque lo puedo decir porque tenía un profesor como lo puedo decir, ¿no? Pablo, lo puedo decir, claro. Sí. Claro. Y estamos en la semana que pasamos mañana, es el Día del Padre. Claro, sí, el Día del Padre. No, ahí yo con Pablo, Susana, pero como él también tengo un vínculo, bueno, estrecho, un vínculo, como podríamos decir, imposible de romper o imposible de estar en otra con él, ¿cierto? Insoslayable, si se quiere, con Pablo, sí. Gracias, Carlos. No. La verdad que como profe. No, digo, pero bueno, y los también a la educación, claro, que estas cosas, ¿viste? A la memoria. Pero te cuento, perdón por los tiempos. Todavía tenemos después, hablan otros. Sí, habla, sí. Y habla uno que tiene el papá comisario. Claro. que tenía una heladera. Que tenía una heladería ahí en Villaluro, bueno, que ya me acordé el apellido, ¿viste? No, está bien. Nada, pero tranqui, los chicos tranqui. Inclusive tampoco estuvo contra Pablo, pero era muy fuerte leer la carta en el mismo de un comisario, que era el otro papá. El otro papá. Vivo, en este caso, ¿cierto? Bueno, por supuesto que toda la clase estábamos lagrimeando. Bueno, nada. ¿Él lo dijo ahí ante sus compañeros también? Todo se leía en clase. Sí, todo ahí en el Cortázar, frente a los compañeros que nunca una había película. dicho. Es increíble. Claro. Fue muy fuerte y bueno, y por eso Carlos quedó como parte como de nosotros, de nuestra... Para mí fue importantísimo porque yo militaba, yo quería que él haga, ¿viste? Que él también pueda decir, y no lo podía decir. ¿Y él te había dicho antes que iba a hacer esto? No, vino y me lo contó. Y después lo loco es que después en el Isauro... Vienen compañeras que estuvieron en el Cortázar y hablando de los profesores decían, no, para mí el mejor, el más querido, el más... muy bien, es Carlos Moneste. Carlos Moneste fue al profesor de ¿viste? Claro. Entonces es como que lo queremos, claro, así, lo queremos. Y esto sabe que la educación pública es un triunfo. En serio te digo. Y más el Cortázar, que el Cortázar empezó con chicos en su comienzo de la calle. Claro. Chicos, porque cuando se crean Grosso, estaba Grosso como intendente, no me acuerdo quién estaba eran chicos, bueno, la transferencia educativa, entonces se hicieron, y esas escuelas con chicos muy carenciados fue creciendo con ciertos criterios y llegó, mira, todo estaba eso, de Bries y después estaba Filmus, y yo actualmente doy clase en una de reingreso de hijas de estas escuelas. Claro. Hermosa escuela la tuya también. ¿No? Bueno, ahí están las compañeras. Nos quedó corto hoy el programa. Sí, nos faltan las consecuencias y lo que pasó el otro día acá también. Sí. ¿No? Bueno, gracias. Pero vamos a tener que hacer otra visita. Sí, por favor. Hagamos eso. Hagamos eso. Claro, cuando hablemos del Isauro y de la educación, lo que genera, volvé, Carlos, la verdad que te felicito. Sí, muchas gracias por un gran tipo. Tan lindas cosas que nos contaste y nos leíste. Gracias a ustedes. Saben que son súper sinceras, además. ¿no? Claro, gracias a ustedes. Terminamos con una canción de Leonardo Fabio, me parece, si la tienen a mano. Porque el cordobazo tuvo que ver con esto también, con
uno de los efectos fue el retorno de Perón, así que una de Leonardo Fabio respecto a ese tema. Gracias, Carlos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a la UTE. Chao, Eduardo. Chao. Gracias, sí. Cantando voy los caminos porque mi destino es cantar y cantar. Soy amigo del amigo y a los enemigos yo no le doy paz. Soy dueño de mi destino, de todos mis sueños y mi libertad. Me siento hermano del viento y si un niño llora me pongo a llorar. Me siento hermano del viento y si un niño llora me pongo a llorar. Me enamoré del silencio y en él largos ratos me suelo quedar. De tanto escuchar mentiras y a veces decirlas, por eso será. Muchos dicen que estoy loco y yo no me enojo porque eso es verdad. Loco de amor a la gente, de amor a la vida y a la libertad. Loco de amor a la gente, de amor a la vida y a la libertad. Tengo el amor de quien amo, que más a la vida le puedo pedir. Amo el amor de los niños y si veo un preso me siento morir. Amo la vida y el canto, me gusta gritarlo porque es mi verdad. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy